Muy buenas noches, muchachos. Bienvenidos a nuestra tercera sesión de Colaborate de Finanzas Internacionales, de Matemática Financiera, perdón. Quiero darles la bienvenida a cada uno de los que están aquí conectados por este medio y, por supuesto, todos los que se conectarán posteriormente mediante la grabación de la plataforma. Para el día de hoy, básicamente quiero con ustedes empezar a interactuar varios puntos que son fundamentales dentro del contexto y de lo que es el desarrollo en sí de nuestra asignatura, de lo que venimos trabajando, recordando muchachos que nosotros dentro del contexto de la matemática financiera pues hemos abordado algunos apartes que es importante y es fundamental que nosotros trabajemos en el sentido que la idea es poder hacer una socialización o continuar con aquellas situaciones que son fundamentales dentro del contexto, dentro de la generalidad que pues nos está dando la matemática financiera. En las anteriores sesiones, nosotros estuvimos socializando también parte de lo que es los intereses simples, los intereses compuestos, lo que es el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Y parte de este entendimiento y de esta socialización es poder nosotros concretar y poder ajustar algunos aspectos que son fundamental dentro del desarrollo y dentro de lo que hacemos mención en el buen sentido de cómo poder nosotros aplicar todos estas fórmulas, ¿sí? Cómo lo puedo proceder. E incluso, muchachos, que parte de lo que vamos a trabajar y continuar en ello, si ustedes muy bien de pronto han visto o han tenido la oportunidad de obtener un crédito por alguna entidad financiera, muchas de estas fórmulas son aplicadas por estas entidades. ¿Con qué propósito? Con el propósito de buscar una forma de obtener, ¿sí?, una ganancia en el buen sentido o en lo que pues queremos nosotros hacer mención y desarrollar en ello. Por eso en la agenda de hoy, antes que nada, muchachos, pues quiero recoger varios temas que a lo largo de nuestro primer corte que trabajamos o que venimos trabajando, teniendo en cuenta que como se han dado o como lo han visto o lo han visualizado dentro del término de la plataforma, inicialmente estábamos para el 7 de marzo como fecha límite para el primer entregable de las actividades. Sin embargo, por algunas directrices se ampliaron las fechas 8 días más, es decir, que nuestro primer corte, por supuesto, está dado para que se pueda realizar o hacer los entregables el próximo 14 de marzo. Muy importante también tener en cuenta que claramente hasta que no exista una definición adicional, para la redundancia, por lo pronto el segundo corte se mantiene en esas fechas establecidas. Entonces, quiero que aquí invitarlos a revisar nuestra agenda, revisar nuestro cronograma, cómo está previsto, cómo podemos nosotros llevar a cabo y desarrollar cada uno de los elementos que están compuestos dentro de nuestras actividades. Entonces, en esa primera medida o en ese primer punto, pues quería hacer la socialización o el acercamiento con ustedes, también recogiendo un poco el trabajo que han desempeñado ustedes en el ejecutar correctamente y apropiadamente sus actividades. Y quiero resaltar el buen trabajo que desarrollaron ustedes dentro de ese contexto que pues estamos buscando, y es poder hacer la aplicabilidad en tanto al interés simple como el interés compuesto en cada uno de los ejercicios que teníamos previstos. Entonces, también pues resaltar ese buen ejercicio que muchos de ustedes han logrado y que podamos cumplir en el término de la instancia las expectativas. Pero también es importante, muchachos, que miremos qué es lo que viene, ¿sí?, qué es lo que vamos a trabajar en este segundo tramo de nuestra asignatura, teniendo en cuenta que, como ustedes también probablemente lo han revisado, en nuestra plataforma tenemos varias actividades de la unidad 2, que es el otro plato fuerte que tenemos dentro de nuestra asignatura. La unidad 2, básicamente la metodología está muy, o se asemeja prácticamente
en lo que trabajamos en la primera unidad. Si recordamos que en la primera unidad nos hacen mención y nos recordamos que la primera actividad es un foro, la actividad 2 es el trabajo ya concreto, la actividad en Excel, que es el que subimos a la plataforma, la actividad 3, que es un foro, y la actividad 4, que es un caso práctico. La unidad 2 va a ser igual o exactamente lo mismo, que es la actividad 6, que hace mención a un foro donde ustedes también van a participar, van a opinar acerca de qué es la operación financiera, ¿sí? De financiación, más bien para hablarlo en este término, operaciones de financiación. Asimismo, la actividad 7, que ustedes también probablemente han tenido la oportunidad, es fundamental que allí puedan ustedes primero, y como lo he mencionado probablemente en las otras sesiones, muchachos, y es primero es revisar los recursos, el material que está allí asignado o está dispuesto para poder hacer la socialización de esa información. A veces nosotros cometemos el error de irnos de una vez directo al grano, es decir, de una vez a resolver los ejercicios que probablemente podemos nosotros vernos afectados porque primero no entendemos qué es lo que están ahí socializando o lo que están trabajando, lo que se está planteando, y segundo, pues que no vamos a obtener el resultado que queremos de ese ejercicio. Entonces, quiero una vez más hacer la invitación a revisar esos recursos. Estos son clave para resolver tanto la actividad 7 como la actividad 9, que es el caso de estudio, que también ahorita vamos a hablar un poco de ello. Pero devolviéndonos a la actividad 7, el archivo de Excel que está allí como taller está fundamentado en poder nosotros hacer o aplicar todo lo que es conversión de tasas de interés. Ese va a ser nuestro tema principal de esta actividad. Adicional a ello, en el foro, aparte de la generalidad de operaciones de financiación, claramente dentro de ello pues está ese tema que es la conversión de tasas de interés. Entonces los aportes, las réplicas o el debate que ustedes hagan con sus compañeros es fundamental para que entre todos como equipo podamos hacer la interpretación. Entonces hay 3 lecturas que están allí en la plataforma. Los invito a que para el taller leer la lectura número 1, ¿sí?, de la unidad 2, que allí habla sobre las conversiones de tasa de interés para este taller. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Resolver los ejercicios y subir el Excel a la plataforma. Muchos se dicen, profe, pero el Excel, bueno, a veces se me compleja porque el tema de dominar no lo domino muy bien, no sé si se puede entregar en PDF. También está la posibilidad que ustedes puedan entregar el documento en PDF. Lo único que pido es que el ejercicio no pierda su enfoque, no pierda su objetivo, ¿sí? También el reto, ¿sí?, y la propuesta es que ustedes tengan la oportunidad de tomar el conocimiento, ¿sí?, la práctica acerca de lo que es el manejo de Excel, como también lo hemos hablado en sesiones anteriores. Entonces, es para que por favor revisen muy detenidamente esa información. También posteriormente tenemos una actividad 8, que es un foro, exactamente es la misma metodología, es simplemente aquí hacer participación de ya cómo ustedes hicieron la socialización del trabajo, qué vieron en el caso de estudio que está planteado en actividad 9, que allí básicamente es un caso de estudio que está fundamentado en 3 propuestas, el cual, partiendo de esa información que están allí mencionando, ustedes deben hacer los procedimientos, el planteamiento, el procedimiento y el resultado, y con eso hacer la conclusión ya general del trabajo, es decir, de estas 3 propuestas, la propuesta A o B o C es la más acertada por esta razón, ¿sí?, teniendo en cuenta pues las premisas que están dadas en este caso de estudio. Quiero también aquí hacer mención que dentro del caso de estudio vamos a tocar varios de los temas que están allí basados en
en el término de los recursos, es decir, no va a haber nada diferente a lo que esté en el material dispuesto para socializar esta actividad. Entonces, una vez más para esta actividad quiero reiterar el poder leer ese material. Insisto, muchachos, quiero insistir en esto fuertemente porque probablemente y a lo largo de lo que hemos trabajado, pues he encontrado que a lo mejor nosotros no hacemos el entendimiento claro y probablemente no hay oportunidad de preguntar de pronto que al tutor, al profesor, profe, quiero entender un poco sobre esto, quiero que me explique qué es lo que hace mención a ello. Sin embargo, ahorita vamos a hacer un primer paso o una primera introducción acerca de cada uno de los puntos que pues, vamos a incorporar en la unidad 2. Pero sé que probablemente muchos de ustedes están trabajando todavía en la unidad 1, ¿sí? Entonces, cualquier duda que tengan acerca de la unidad 1, por favor, háganmelo saber, comuníquemelo en los diferentes medios de comunicación, que con ello pues voy a tener toda la concentración 100% con ustedes para poder atenderlos, teniendo en cuenta la complejidad y como lo hablamos en la primera sesión, que a veces nosotros el término matemática pues nos puede de pronto afectar de cierta forma, nos puede confundir, que procedimientos matemáticos y demás, pero la idea es que en conjunto podamos resolver esas inquietudes. ¿Listo? Entonces, partiendo de esta situación y ya teniendo en cuenta esas actividades, cabe recordar que este segundo bloque tenemos como fecha límite el 21 de marzo, sin, digamos que exista alguna modificación en esta fecha. De lo contrario, pues estaría solo o inicialmente la propuesta para este segundo corte. ¿Listo? De todas formas, si llegara a darse alguna situación, yo les estaré compartiendo en el foro de acompañamiento permanente toda la información, todo lo que pues, se requiere para apoyar este segundo corte o lo que vamos a desarrollar en este segundo corte. No nos vamos a quedar solo con lo que estamos viendo en este espacio, sino también les voy a compartir otros recursos y probablemente algunos tutoriales que les permita acondicionarse y que puedan ustedes tener claridad a qué es lo que tengo que desarrollar y cómo lo debo ejecutar, ¿vale? Por lo pronto, pues vamos a hacer un entendimiento mucho más preciso sobre el tema. Entonces, entrando en materia y entrando en lo que nos compete con este primer tema, que es el común denominador de toda la matemática financiera, muchachos. Entonces, quiero aquí resaltar la atención y la premisa de poder uno hacer el entendimiento de cómo es el proceder en cada uno de paso a paso para hacer las conversiones de tasa de interés. Ahora vamos a mirar cuáles son los tipos de esta tasa de interés que vamos a trabajar. Una de ellas es la tasa de interés efectiva anual, que se representa en EA. ¿Sí? Sus siglas son EA. Entonces, si ustedes se encuentran en sus recursos, en sus ejercicios, un EA, ya sabemos que está hablando de efectivo anual, interés de efectivo anual. Otro del tipo de tasa de interés que conocemos o que se maneja dentro de la matemática financiera es la tasa de interés periódica vencida, o en sus siglas como el IPV. ¿Sí? Si ustedes lo llegan a identificar, ya sabemos que es interés periódico vencido o periódica vencida, como lo quieran socializar. Y el último, que es tasa de interés nominal, aunque aquí no lo representamos con una sigla, normalmente y en algunas partes las siglas lo identifican con TN, tasa de interés nominal. ¿Sí? Como también ustedes lo pueden observar, aquí es un procedimiento o cómo es el ciclo, para hablarlo en este punto o en este término, cómo es el ciclo de conversiones de tasa de interés. ¿Esto qué significa? Que si yo voy a convertir una tasa de interés efectiva anual a tasa de interés nominal, que es como el tercer paso, tengo que previamente convertirlo a tasa periódica vencida para poder hallar el interés nominal. Profe, ¿cómo hacemos esto? No entiendo. ¿Cómo se puede hacer este procedimiento? Sencillo, muchachos. Si ustedes observan dentro de la presentación que les estoy aquí compartiendo, dentro del contexto dice que hay un interés efectivo anual como inicio.
Para pasar a tasa de interés periódica vencida existe una fórmula matemática con el cual pues nosotros vamos a hacer el cálculo para hacer esa conversión de interés periódica vencida como tal. Una vez obtengamos ese resultado, pasamos al siguiente punto, que es convertir esa tasa periódica vencida a interés nominal, mediante otra fórmula como la pueden ustedes observar, que es tasa nominal igual interés periódico vencido por número de periodos. Entonces, ¿esto qué nos da? Un resultado. Ahora, si ya teniendo la tasa de interés nominal, teníamos inicial, efectiva anual, y al final ya tuvimos la nominal, nos dice, bueno, ya tengo mi resultado porque quiero saber cuánto es la tasa nominal. Pero vamos a hacer el ejercicio contrario, ¿sí? Me dan la tasa de interés nominal como inicio y quiero que me digan cuánto es la tasa de interés efectivo anual. Entonces, en ese orden de ideas, hago el ciclo de derecha a izquierda, como también lo pueden visualizar, como están las flechitas, con estas fórmulas que están allí pues presentándose en su momento. Quiero también aquí resaltar algo, muchachos, que es fundamental, que es un elemento esencial dentro de esta conversión de tasas, y es el tiempo. Cuando hablamos o en los ejercicios matemáticos siempre nos hablan mensual, bimestral, trimestral, semestral, bueno, perdón, me salté, cuatrimestral, ¿sí? Siempre nos dicen o nos están diciendo el término, bueno, es mensual. Pero en la aplicabilidad de las fórmulas hay que hacer la conversión en días. ¿Por qué? Porque así mismo nos va a permitir hacer la conversión de manera exacta. Nos va a dar la precisión en el resultado. Por lo consiguiente, hay algo que ustedes deben tener esto en cuenta, que mensual hablamos de 30 días, bimestral hablamos de 60, trimestral de 90, cuatrimestral de 120 y semestral de 180. Entonces, ojo con eso, muchachos, ténganlo en cuenta, tengan esa premisa muy presente para que ustedes puedan llevar a cabo apropiada y acertadamente las conversiones de las tasas de interés. Vamos a ver un ejemplo de lo que estábamos revisando hace un momento, ¿sí? Hace un momento estábamos hablando de los tres tipos de tasa de interés: efectiva anual, periódica vencida y nominal. En el ejemplo que les estoy mencionando acá, nos dice, tenemos una tasa efectiva anual del 30%. Esa es mi primera partida o mi primer inicio. Supongamos que nos están pidiendo cuánto es la tasa periódica vencida, la tasa de interés periódica mensual vencida. Mensual, es decir, que nos están hablando de mes. Vamos a tomar el primer ejercicio que vemos, que es el IPV igual, entre paréntesis, 1 más 0,3, que representa el 30%, cierro paréntesis, y si ustedes observan, el exponente nos está diciendo 30. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 30 días, estamos hablando de mensual, lo que significa que en el planteamiento tendríamos que socializarlo con 30 días sobre 360, que siempre va a ser el término 360, no 365, muchachos, porque si ustedes probablemente han escuchado o han conocido, contablemente, en toda contabilidad, siempre se ejecuta sobre 360 y no sobre 365 días, teniendo en cuenta que los 365 días se tienen por ahí sus festivos, sus festividades, pero contablemente siempre tenemos 360. Adicional a ello, si nosotros hacemos la teoría de un mes legalmente, ¿sí? Legalmente son 30 días, no 31. Por lo consiguiente, entonces, si multiplicamos 30 por los 12, nos va a dar 360 días, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Es decir, que los 365 es los 5 días faltantes, para hacer la expedición, son los 31 de los meses que correspondan. 31 de enero, 31 de marzo, 31 de julio, ¿sí? Que son 31 de octubre, 31 de diciembre, que son días que no hacen parte como tal del calendario contable, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, resolvemos ese ejercicio y nos va a dar que en el procedimiento de ese 30% efectivo anual, nos va a dar que el 2,2% mes vencido,
¿sí? Ahora, quiero con ese mismo 30% efectivo anual saber cuánto es mi tasa de interés nominal. Entonces, ya tengo identificado mi interés periódico mensual vencido, ¿sí? Entonces, quiero saber cuánto es la tasa de interés mensual nominal o nominal mensual, como algunos lo podrían llamar también. Entonces, vamos a hacer el cálculo de nuestro procedimiento matemático. Entonces, la tasa nominal es igual. Tomo mi interés periódico vencido, 2,2%, y lo expreso en decimal, lo multiplico por 12. ¿Por qué por 12? Recordemos que la tasa de interés nominal siempre se va a representar por el número de meses que se compone el año, ¿sí? El año, o sea, la tasa de interés nominal siempre va a ser año, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de mes, significa que son 12 meses que tiene el año para hacer aplicabilidad de la tasa de interés nominal. ¿Qué resultado nos va a dar? Que la tasa de interés nominal es el 26,53% mensual vencido, ¿sí? Que en el tasa de interés nominal siempre se convierte en vencido, o es el término o lo asocian como vencido. Ahora, si nosotros hacemos el procedimiento cíclico, ¿sí? Nos devolvemos, podemos mencionar que, así como lo ven en el ejemplo ustedes, pasamos nuevamente a la tasa de interés periódica vencida aplicando la correspondiente fórmula, nos va a dar el mismo 2,2%, y si aplicamos la fórmula que está asociada de interés periódica vencida a tasa de efectivo anual, nos va a dar el mismo 30% efectivo anual. Entonces, muchachos, no se preocupen, yo les voy a compartir esta información en el foro de acompañamiento permanente con el propósito de lograr que ustedes hagan un entendimiento más claro, más preciso, ¿sí? Adicional a ello, vamos a juntar algunos tutoriales que les van a complementar todo esto que acabamos de mencionar con ejemplos que les permita a ustedes ya tener un panorama mucho más preciso de cómo resolver el taller que nos compete en el término de conversión de tasas de interés. Que esto pues va más asociado a lo que es la actividad 7. ¿Listo? Por otra parte, muchachos, quiero también reforzar, ¿sí? Pues de pronto estas fórmulas es aplicable o hacen mención a lo mismo que estamos allá en el ejercicio que acabamos de revisar o en el procedimiento que estábamos, como es el ciclo. Quiero traer aquí acotación y algo, y es resaltar las fórmulas. Si ustedes revisan y miramos en lo que está aquí en la presentación, más los recursos que también ustedes tienen disponibles, podríamos mencionar que para hallar el interés efectivo anual, pues vamos a aplicar la primera fórmula. Ahora, cuando tenemos, o sea, aplicamos el interés efectivo anual, o sea, la primera fórmula, cuando nos dan el interés periódico vencido, ¿sí? Periódico vencido. Pero también puede existir la posibilidad que nos dan un interés de periodo anticipado, ¿verdad? Entonces, aplicaríamos la segunda fórmula. Entonces, en uno de los ejercicios puede decir cuál es la tasa efectiva anual para un interés periódico anticipado mensual del 15%, un ejemplo. Entonces, ahí aplicamos ese interés. Ahora, también nos dicen, quiero saber, o por lo menos identificar cuál es el interés periódico vencido mensual con una tasa efectiva anual mensual del 15%. Entonces ya sé que él la aplica o aplicaríamos nuestra tercera fórmula. O lo contrario, que ya nos digan cuál es el interés periódico anticipado con una tasa efectiva mensual del 15%. Entonces ya aplicaríamos la cuarta fórmula. Entonces, muchachos, es fundamental que ustedes revisen muy bien estas fórmulas, que por supuesto que en los ejemplos que también están allá en la plataforma, pues también les pueda orientarlo cómo aplicar cada una de ellas. Adicional, también hay unos componentes especiales que están allí, que es cómo poder nosotros aplicar estas fórmulas en Excel. Yo las puedo aplicar en esta metodología, pero también existe otra segunda metodología que es por intermedio de las fórmulas de Excel, que por supuesto más adelante pues también socializaremos, y que pues para que podamos también conocerlo y explorarlo, si ustedes tienen la oportunidad,
de también aplicarlo con los correspondientes talleres. Aquí les quiero traer un ejemplo, algo sencillo, ¿sí? Que como parte de la muestra, ¿sí? Y como parte del entendimiento, que es algo que en sí pues, se busca y para hacerle como ejemplo a lo que estamos hablando. Entonces aquí nos dice, ¿cuál es la tasa de interés efectiva anual que produce el mismo efecto que una tasa de interés periódica del 1% mensual? ¿Sí? A veces, muchachos, hay que ser abiertos en el tema. Hay ejercicios que tienen su cascarita, ¿sí? Por eso hay que hacer muy bien el análisis de lo que se está socializando en el ejercicio o en el ejemplo para hacer un buen planteamiento. Entonces, aquí lo primero que tenemos que identificar es, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo cuál es la tasa de interés efectiva anual. Entonces ya tengo mi primer paso. Ya tengo, o sea, ok, me están pidiendo mi interés efectivo anual, entonces tengo que verificar cuál de las dos primeras fórmulas que está aquí en la pantalla tengo que aplicar. Entonces luego dice que produce el mismo efecto que una tasa de interés periódica del 1%, periódica, ¿sí? Del 1% mensual. ¿Qué significa? Que vamos a aplicar en esta oportunidad el periódico vencido. ¿Por qué? Porque ya digamos que se encuentra vencida, ¿sí? No es algo anticipado, sino ya se encuentra que sucedió, por decirlo en este término, lo cual pues en orden de ideas aplicaríamos nuestra primera fórmula, ¿sí? Nuestra primera fórmula. Si nosotros aplicamos la fórmula, el procedimiento matemático que ustedes aquí como lo pueden observar, habla de 360 sobre 30. ¿Por qué sobre 30? Porque estamos hablando del 1% mensual, o sea, me están dando un porcentaje mensual. Muy diferente si dijera 1% trimestral, que sería entonces 90, o que sería semestral, ¿sí? Sería 180, ¿sí? Entonces hay algo que es fundamental que tengamos en cuenta en ello, por eso es clave el tema de los días que se estén asociando en ello. Menos 1, y esto nos va a dar un valor del 12,68% efectivo anual, ¿sí? Digamos que aquí nos da 0,268% y pues ya nos daría 12,68% efectivo anual. Entonces, muchachos, aquí con este ejemplo y aquí con estas fórmulas claramente recogemos parte de todo lo que vamos a trabajar en la primera actividad. Claramente que dentro de la primera actividad nosotros podemos encontrar muchos ejemplos, muchos puntos como parte del entendimiento, y quiero resaltar una vez más lo que les comenté en la sesión anterior. Para hacer un buen ejercicio de estos problemas, primero tengo que analizar qué es lo que me están preguntando, ¿sí? Segundo, plantear correctamente el ejercicio. Tercero, desarrollar apropiadamente el ejercicio o el procedimiento matemático. Y cuarto, que es el resultado junto con lo que yo concluyo de ese ejercicio. Entonces, muchachos, es claro, ¿sí? Y como reitero al inicio de la sesión, es fundamental que nosotros entendamos, porque este es el común denominador de toda la matemática financiera, es cómo yo puedo lograr hacer o identificar mis tasas de interés. Y partiendo de estas diferentes fórmulas, yo puedo ya hacer una interpretación mucho más clara de cómo yo puedo hallar, como lo expresaba hace un momento también al inicio de la sesión, que esto lo aplican las entidades financieras, los bancos. ¿Cómo yo puedo hacer el cálculo partiendo de estas fórmulas de un crédito de libre inversión que ustedes sacan en un banco a 24, 36, 60 meses? ¿Sí? Que ustedes como recuerdan o de pronto que conozcan que a mí me prestan 1 millón y yo pago una cuota de 300.000 pesos, un ejemplo, ¿sí? Y esos 300.000 pesos que yo pago mensualmente, de esos 300, 200 va a capital y 100.000 pesos va a intereses, que es lo que el banco se va a ganar por prestar ese dinero. ¿Cómo el banco hace o les dice a ustedes, mire, esta es su cuota mensual por intermedio de estas fórmulas?
¿sí? Porque aquí es dependiendo, como hay unas tasas que están autorizadas para todo lo que es el sector financiero, claramente los bancos lo que hacen es acoplarse a la que más le beneficie, a la que mayor le dé rentabilidad, y asimismo pues va a ser también competitivo frente a los otros bancos para poder hacer o otorgar productos como los créditos hipotecarios, como los créditos de libre inversión, como los créditos de libranza, ¿sí? O las mismas tarjetas de crédito que ustedes también, cuando, para los que de pronto tengan o han tenido la experiencia de manejar ese tipo de productos, ustedes recuerdan que por un avance me cobran tanto porcentaje anual, efectivo anual, tanto porcentaje por compras, efectivo anual, tanto porcentaje por mora, por no pagar la cuota en ese momento. Entonces, todos esos cálculos automáticamente, todo eso ya viene parametrizado, ya viene estructurado. Entonces, si lo miramos todo como es el mundo financiero, este tema de conversión de tasas es un punto clave dentro de todo lo que se maneja en la banca como tal. No solo en Colombia, a nivel mundial, muchachos. Eso no es solo aquí local, sino todo esto se aplica al contexto económico mundial, especialmente financiero. Por supuesto, hay muchos más temas que, como probablemente vamos a ver más adelante también, pues dentro del tema financiero hay muchos elementos que hacen parte para que permita poder hacer una socialización y un entendimiento mucho más claro sobre ello y sobre el tema. Entonces, muchachos, pues esto es lo que quería recoger con ustedes, quería socializar parte de lo que vamos a empezar a trabajar. La invitación, muchachos, es utilizar los canales de comunicación para las inquietudes. Sigo insistiendo en ello, muchachos. A lo mejor, aún como continuamos trabajando con actividades de nuestro primer corte, tendremos inquietudes acerca del caso práctico, sobre el tema del taller número 2, ¿sí? Por favor, transmítenlo. Ya lo que es el caso de estudio que hace referencia para abordar rápidamente y ponerlos en contexto para todavía los que estamos desarrollando esta actividad. Recordemos que es un caso de estudio que están dos propuestas que se está planteando cuál es la más viable. Muchos de ustedes se preguntan, profe, pero a mí no me están dando la tasa de interés allí en este ejercicio. Si ustedes observan en la sesión anterior y el material que está también en los recursos allí dispuestos para ello, hay una fórmula, ahí les voy a dar ese tips, hay una fórmula que me va a permitir hallar la tasa de interés. Y partiendo de esa fórmula que voy a localizar con esa tasa de interés, puedo ya determinar cuál es mi valor futuro para poder determinar si esta propuesta A o esta propuesta B, cuál es la más acertada. Y ahí, pues, yo hago la conclusión como tal. Asimismo va a funcionar nuestro caso o nuestra actividad número 9, que es el caso de estudio de igual forma. Allá va a existir un plan que nos va a decir 3 propuestas para que nosotros determinemos cuál es la más viable de acuerdo a unas tasas de interés que están allí para aplicar y de esta forma pues concluir cuál es la propuesta más beneficiada pues para el caso o el ejemplo que está propuesto. Entonces, muchachos, agradezco mucho por la participación, agradezco por la asistencia de este espacio. Por favor, no duden en escribirnos, en aquí a consultar las dudas, y claramente les voy a compartir esta información en el foro de acompañamiento permanente y adicional un tutorial donde va a ser mucho más específico y mucho más detallado todo esto que pues acabamos de socializar para que puedan tener un poco más de entendimiento y más solidez en lo que ustedes van a mencionar. Entonces, les deseo una feliz noche. Muchas gracias, muchachos. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo y nos veremos próximamente. Que descansen.